Está ahí un tema que es punto de inflexión con el ejercicio 174, que es teóricamente el ejercicio que sigue. Eh, si lo están viendo, por favor, alguien que me diga si lo pueden ver. Sí, sí, se ve, profe. Buen día. Bueno, gracias. Eh, bien, no sé en qué tema están ahora en Rica, pero yo les voy a dar hoy el último tema relacionado con derivadas, que es puntos de inflexión. O sea que es una aplicación del tema de derivadas. Eh, bien, yo creo que la clase pasada ya habíamos empezado a ver algo de tema de puntos de máximos y mínimos, y esta clase tenemos que empezar a ver algo de este, punto de inflexión. Eh, para tener una comparación en la resolución de estos ejercicios, usted, si se fijan en el tema anterior que era máximos y mínimos, lo primero que hacían era derivar, el segundo paso era hallar las raíces de esa derivada primera, y el paso siguiente era volver a derivar por segunda vez y reemplazar en esa derivada segunda la o las raíces que tuviésemos de la derivada primera. Bien, si ese reemplazo nos daba mayor que cero, teníamos un mínimo, y si nos daba menor que cero, teníamos un máximo. Ahora acá en puntos de inflexión, el orden que se seguía en máximo y mínimo se va a ver un poco alterado porque comienza con la derivada de la función igual que máximo y mínimo. Y ustedes lo pueden ver acá en este ejercicio que yo hice en el 174. Tienen una función que es un polinomio de grado 3. Ahí lo pueden ver porque la máxima potencia a la que está elevada a x es 3. Entonces, proceden a derivar la suma algebraica de al menos 4 funciones, como tienen acá, y es la suma algebraica de las derivadas de cada una de esas funciones. Es decir, tenemos que derivar cada uno de estos términos. La derivada del primer término, x cubo, lo tienen acá, es 3x cuadrado, menos la derivada de 6x cuadrado, que es 6 por 2, 12x, y la derivada de 3x, que es 3 por la derivada de x, o sea, 3 por 1, 3. La derivada de una constante, recuerden siempre que es 0. No tienen que recurrir a la tablita para saber que la derivada de una constante es 0. Eh, a ver, un segundito, por favor. Bien. Una vez que obtienen la derivada primera, el paso siguiente es derivar por segunda vez. No se sacan las raíces de la derivada primera como hicimos en máximos y mínimos, sino que se deriva por segunda vez. Partimos de la derivada primera y acá van a poder ver que tienen la derivada de 3x cuadrado, 3 por 2, 6, acá lo tienen,
y la derivada de menos 12x, que es 12. La derivada de 3, vuelvo a repetir, recuerden que la derivada de una constante es 0, por lo tanto directamente no se pone acá. Bien, el paso que sigue, ahora sí, es hallar las raíces de la derivada primera. Es decir, una vez que saqué la derivada, de la derivada segunda, una vez que saqué la derivada segunda, igual a 0, lo que tengo acá, en este caso es 6x menos 12, acá lo tienen, lo igual a 0, y encuentro las raíces, o la raíz en este caso, porque al estar x elevado a una potencia máxima de 1, es una función de primer grado. Voy a tener, por lo tanto, solamente una raíz. Acá lo tienen, despejan 6x igual a 12, despejan x, acá lo tienen, 12 sobre 6, por lo tanto, la única raíz que van a tener es x igual a 2. Es decir, he llegado a la conclusión de que esta función tiene un solo punto de inflexión que está en x igual a 2. Pero como les dije en la otra clase, nosotros tenemos que ubicar ese punto de inflexión en el plano. Y para ello necesito dos coordenadas. Una ya la tengo, la coordenada x. Ahora tengo que encontrar la otra coordenada, que es la coordenada y. Para encontrar la coordenada y, lo que hago es reemplazar la coordenada x, en este caso 2, en la función que teníamos originalmente. Y reemplazan cada una de las x que tienen ahí por el valor 2. Acá lo tienen hecho. Entonces, y en x igual a 2, reemplazo las x por 2 y llego a la conclusión operando de que y es igual a menos 5. Es decir, que voy a tener un punto de inflexión de coordenada 2 para x, menos 5 para y. Y tengo perfectamente definido el punto de inflexión que ahí me están pidiendo. Bien. Me, esperen un segundito, chicos, por favor. Bueno, listo. Bien, con ese ejercicio más o menos pueden ir viendo cuáles son los pasos que tienen para seguir. Eh,
Bien, ¿lo ven ahí ahora al ejercicio que sigue, 175? Sí, profe. Bien, este otro ejercicio, vamos a seguir dentro de lo que es funciones en donde tenemos un polinomio, en este caso de grado 4, porque x o el mayor exponente al que está elevado a x es 4. Bien, fíjense acá esta función igual a x a la cuarta menos 3 medio x cuadrado más 1 medio. El primer paso, empezamos de nuevo. ¿Qué teníamos que hacer? Derivar. Derivamos. Y acá tenemos x a la cuarta, su derivada será 4 por 1, 4. Acá lo tienen. 4x cubo. Acá, en el segundo paso, el signo menos se mantiene y tienen la derivada de 3 medios de x cuadrado que va a ser igual a 3 medios por 2. Les queda 3 al simplificar el 2 que está en el numerador con el 2 que está en el denominador. Y x me queda elevado a la 2 menos 1, o sea 1. Acá la derivada de una constante, 1 medio es una constante, y vale su derivada 0. Bien, ahora tenemos que derivar por segunda vez a partir de la derivada primera. Tienen la derivada de 4x cubo, 4 por 3, 12x al cuadrado. Y acá la derivada de una constante por una variable, que es la constante misma, 3, por la derivada de x, que es 1, no se pone. Bien, he obtenido esta expresión de la derivada segunda, y el paso que sigue es hallar las raíces de esta derivada segunda. Y digo las raíces porque va a tener dos raíces al estar x elevado al cuadrado. Igual a 0, esa expresión, acá lo tengo, despejo 12x cuadrado, que es igual a 3, este menos 3 pasa al otro lado con el signo cambiado, y acá despejo x cuadrado, 12 que está multiplicando pasa dividiendo 3, y me queda que x cuadrado es igual a un cuarto. De acá, para pasar ese exponente 2 al otro lado, pasa como raíz de un cuarto. Y no se olviden que en la raíz cuadrada siempre va adelante el más menos, porque el valor que nos dé puede ser positivo o negativo. Acá ustedes saben que la raíz cuadrada de un número fraccionario, esta raíz es distributiva respecto del cociente. Entonces me va a quedar la raíz de 1 sobre la raíz de 4. La raíz de 1, 1, y la raíz de 4 es 2. El resultado va a ser 1 medio. ¿En qué va a variar de la otra raíz? En este signo más o menos. Acá lo tienen como más y acá lo tienen como menos. Por lo tanto, estas son las dos raíces que van a tener. Eso me indica que al tener dos raíces, tengo dos puntos de inflexión. Uno va a estar en x igual a 1 medio y el otro en x igual a menos 1 medio. Encontré tengo una coordenada de cada uno de esos puntos que es la coordenada x. Tengo que hallar ahora las otras dos coordenadas de cada uno, o sea, la otra coordenada de cada uno de esos dos puntos, que será la coordenada y. Para encontrarla, reemplazo primero a x por 1 medio y después por menos 1 medio en la función inicial. Reemplazo esta x y esa x. Acá lo tengo, reemplazo para x igual a 1 medio. Operando todo esto, llego a que el valor de y es 3/16.
acá, reemplazando por menos un medio a x, me da exactamente el mismo valor que cuando lo reemplace por un medio positivo. El tema está en que al estar elevado a x a potencias de orden par, tanto tome la raíz positiva o negativa, siempre me va a dar el mismo resultado, reitero, porque al estar elevado la x a exponentes de orden par, me tiene que dar el mismo valor. Entonces, para los dos puntos de inflexión, voy a tener que la coordenada y es igual. Acá lo tienen. Fíjense, acá tienen uno de los puntos de inflexión de coordenada 1 medio, 3/16. O sea, 1 medio para x, 3/16 para y. Y el otro punto de inflexión es menos 1 medio para x, 3/16 para y. Recuerden que la clase pasada yo les dije que los signos son fundamentales porque eso nos hacen ubicar en un cuadrante u otro cada uno de esos puntos críticos que tengamos. En el caso de este punto de inflexión o del primer punto de inflexión, va a estar en el primer cuadrante porque el valor de x y el valor de y son positivos. En el caso del segundo punto, el signo de x es negativo. Ya eso me está indicando que el valor de x está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el valor de y también va a hacer que ese punto, este segundo punto de inflexión, yo pueda decir que está en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque x es negativo e y es positivo. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda. Sería como una parábola la gráfica. Bueno, Eh, sí, 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 o sea, bueno, simétrica más que nada. sí, se puede decir eso. Pero no es que la gráfica sea una parábola, ¿no? Porque esto es una función de grado 4 y las parábolas se grafican con Claro, claro. funciones de Grado grado 2. 2. Ujú. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo. Bien. Acá tienen otro ejercicio resuelto. Yo les he resuelto 6 o 7 ejercicios que ustedes lo habrán visto. Probablemente cuando entraron a autogestión, ahí yo los subí. Y que es lo mismo que están viendo ahora en pantalla. Y hay otros 6 o 7 ejercicios más que los van a ver ahí, creo que están en la hoja número 3 de puntos de inflexión. Y esos ejercicios no están resueltos. Lo hice solamente con la intención de que ustedes vayan viendo esos 6 o 7 ejercicios que están en la página 3 para ver si lo pueden ir resolviendo. Y si no, yo para este jueves se lo subiría de nuevo a autogestión, todos resueltos, así ya ustedes comparan con lo que han podido ver o con lo que han podido resolver. Bien, con respecto al ejercicio que sigue, el 176, también es un polinomio de grado 2. Esta función, perdón, de grado 3, porque así está en la página, ustedes lo pueden ver en la página 2, ahí de lo que le subí ayer a autogestión. Fíjense, la derivada de 6x cuadrado, o de 6x cubo, perdón, es 18x cuadrado, y la derivada que sigue es 16x, que es, tiene elevado a la x, ¿a qué exponente? Al exponente 2. Tienen 8x cuadrado, su derivada será 16x. Y por último, tienen la derivada
de una constante por una variable que es la constante misma por la derivada de la variable. Si la variable es x, su derivada será 1, por lo tanto queda solamente 11. Y al último tiene una constante. Siempre la derivada de una constante es 0. Bien. Ahora tenemos que sacar la derivada segunda a partir de la derivada primera. Ustedes verán acá, tienen 18x cuadrado, su derivada será 18 por 2, 36x, y la derivada de 16x es 16, con su signo. La derivada de 11, que es constante, es 0, no se pone directamente. El paso que sigue es igualar a 0 la derivada segunda. ¿Qué quiere decir igualar a 0? Que estoy buscando la o las raíces de esa derivada segunda. Como el exponente de x en la derivada segunda, acá, es 1, quiere decir que esta función va a tener una sola raíz. Igualo esto a 0, despejo de acá 36x, me da 16, o igual a 16, despejo x, y esto me termina dando 4 novenos para x. Quiere decir que en x igual a 4 novenos, la función tiene un punto de inflexión. Voy a encontrar la otra coordenada para poder saber dónde está ubicado en el plano ese punto. Bien, ahí tienen, reemplazamos entonces a x por 4 novenos en la función y me queda la expresión, como ustedes pueden ver acá, 6 por 4 novenos elevado al cubo, 8 por 4 novenos elevado al cuadrado, 11 por 4 novenos menos 2. Operando todo esto, fíjense que acá ustedes por no decirlo que lo han visto en el primario. Fíjense, saca como un denominador y de ahí opera. Y llega a un valor que es 1,84. Ese es el valor de la coordenada y. Entonces puedo definir que tengo un punto de inflexión de coordenada 4 novenos para x, 1,84 para y. Y tienen definido el único punto que tienen en esa función del ejercicio 176. ¿El 1.84 no se puede expresar como fracción o es lo mismo? Sí, pero para expresar eso como fracción le va a quedar 184 sobre 100. Claro, más cómodo verlo así. Bueno, como ustedes quieran. Lo que pasa es que si usted tiene que graficar el punto 184 sobre 100, quizás a usted no, pero a otros les cueste más. No, me refería al 1.84, que es más cómodo así, pero preguntaba por las Claro, dudas. claro, claro. Así lo puede graficar aproximadamente sobre el eje de la Y, perdón. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Me puede preguntar, no hay ningún problema. No, es Eh, bastante sencillo una vez se entiende el procedimiento, ¿no? Claro. no sé si me preguntó algo, no le entendí bien. No, que una vez que la entendés el procedimiento no es tan complicado. Ah, no, no, no. Lo único que tienen que saber acá es el álgebra Derivar. y derivar, exactamente. Si no saben derivar, por eso esto es una aplicación de derivada, así se le llama.
Discúlpeme, pero en la parte teórica, ¿en qué tema andan? ¿Alguien me puede decir? El profe ayer nos dio una introducción a integrales. Ah, ya están por integrales. Nos explicó el significado, sí. Claro, Ah, no le explico cómo llegar, sino qué significa cada parte de la integración. bien, bien, bien. No, porque eso me da pie a mí para la clase que viene ya empezar con estudio completo de funciones, porque este es el último tema que estamos viendo ahora, previo al estudio completo de funciones. Ese estudio completo de funciones abarca 10 puntos, donde hay que averiguar 10 puntos. Así que por lo tanto, eh, tengan en cuenta ese tema que sigue, como es una aplicación de todo lo que se ve desde el principio de año hasta hoy. Es un tema que se toma en dos parciales y estoy hablando de la parte práctica, ¿no? Y es un tema que se toma en el examen final, también en la parte práctica. Así que aquellos que vayan a rendir la parte práctica en el examen final, tengan en cuenta que sí o sí va a un estudio completo de funciones, en donde no le van a preguntar los 10 puntos según cómo los considera. Algunos son 9, para algunos son 9, para otros son 10. Pero no le van a preguntar los 10 puntos. De ese tema le van a preguntar 4 o 5 a lo sumo. Por ejemplo, el dominio de la función, ¿cuál es? Eso casi siempre. Los máximos y mínimos que pueda tener la función. Le pueden preguntar, no sé, los límites de la función. Le pueden hacer varias preguntas y ustedes tendrán que responder en función a lo que les pregunten. Eh, Hablando de los exámenes, se está comentando, no sé, que probablemente el próximo turno de examen, que va a ser en septiembre, haya un examen ya presencial. No sé cómo lo van a organizar y no tengo idea de cómo va a ser, pero eh, también se va a hacer a fin de año. El examen va a ser presencial, lo que me parece a mí mejor que este tipo de exámenes que hay ahora, y ojalá que el año que viene las clases también sean presenciales. Eh, no por lo complicado de la tecnología para poder dar clases, sino porque me parece que es mejor en un contacto directo, digamos, entre los alumnos y los profesores. Así que me comentaron que se está estudiando la posibilidad de que volvamos a los exámenes presenciales, no a la clase. Así que ahora con este tema de que la segunda dosis de aquellos que han sido vacunados con la vacuna, la Sputnik, que es una de las condiciones de estar vacunado, para poder estar en los exámenes este, presenciales, y si no, el que no quiere estar en los exámenes porque no se quiere vacunar, y no sé, probablemente se lo vayan a tomar por Zoom, como se venía haciendo hasta ahora. Indudablemente hay mucha gente que no quiere vacunarse, sea por la razón que sea, no importa, y evidentemente este, no le conviene estar presente quizás en un examen de forma presencial. O sea, así que a los profesores también, dice que los profesores mayores de 60 años que no quieran estar en el examen en forma presencial, y aparentemente si no quieren no van a estar, pero sí van a tener que estar en forma, digamos, virtual, a través de Zoom. ¿Cómo se va a organizar eso? No tengo idea. Eh, pero de todas maneras, el tema de la vacuna o no vacuna, por más que uno esté vacunado, lo único que hace la vacuna es disminuir el riesgo en la persona, porque lo mismo se puede contraer el virus. Así que, es decir, en mi caso yo ya tengo las 2 dosis, bueno, me puedo agarrar el COVID, pero dicen que va a ser
en mucho menor grado. Así que, bueno, esperemos que se dé por lo menos ahora a partir de septiembre la presencialidad en los exámenes, aunque más no sea. Yo creo que a ustedes también les va a convenir eso. Con respecto al ejercicio que sigue, yo ahí ya partí en el 177, de que como lo tengo en la hoja número 2 de punto de inflexión que le subí ayer a autogestión, yo directamente partí acá de la resolución del ejercicio haciendo la derivada primera de esa función. Como tienen un cociente 1 sobre 1 más x cuadrado, recuerden que tienen un cociente y tienen que derivarlo como un cociente, y ustedes en la tablita esto lo tienen como u sobre b corta, creo que es. Entonces, esa derivada, la derivada de un cociente, si se fijan en la tabla, dicen que es igual a la derivada del numerador. Como el numerador es 1, o sea, una constante, su derivada será 0 por el denominador sin derivar. Acá lo tienen. Menos, esto lo dice la fórmula, el numerador sin derivar, o sea, 1, por la derivada del denominador. El denominador es este factor. Ese es el denominador. Si yo derivo esto, tengo la derivada de 1, que es 0, más la derivada de x cuadrado, que es 2x, por lo tanto, la derivada de este paréntesis que tienen acá es 2x. Este primer término, acá 0 por este paréntesis, se anula porque está multiplicado por 0. Y ojo con ese signo, porque el signo sigue estando acá para el segundo término. Yo lo pongo acá adelante. Adelante de la raya de fracción. Porque 2x por 1, 2x. Y el denominador, que es el denominador al cuadrado, así dice la fórmula de derivación del cociente, acá lo tienen, todo elevado al cuadrado, queda como está. Bien, toda esta expresión que tengo acá, con el signito menos adelante, es la derivada primera. Ahora, vamos a hacer la derivada segunda a partir de esta expresión, de este cociente. Si yo no quiero tener problemas con ese signo menos, lo puedo considerar ese signo menos acá abajo, o lo puedo considerar acá arriba, que afecta al numerador o que afecta al denominador. No a los dos, a uno de los dos. Y si no, para hacerla más fácil, hacen lo que hice yo. Ese signito menos lo dejan ahí, afuera de todo, solito. Entonces, ¿qué hacen ahora? Derivan este cociente, sin el signo. Derivan este cociente. Lo primero que tiene que hacer es la derivada del numerador. La derivada del numerador es 2. Ahí lo tienen. Fíjense que yo he puesto paréntesis y corchetes para evitar que este signo menos me pueda influir en lo que yo estoy viendo. Bien. Todo o sea, la derivada de 2x, que es 2, será por el denominador sin derivar. Acá lo tienen, al denominador sin derivar, y está puesto acá. Menos, eso lo dice la fórmula, el numerador sin derivar, acá lo tienen, por la derivada del denominador. Si ustedes van a la tabla de derivadas, y lo habrán visto para el primer parcial, acá en el denominador, lo que está entre paréntesis se considera como u. Y esto sería la derivada de u a la m, donde m vale 2. En la tabla de derivadas les dice que la derivada de u a la m es
m2 por u a la m-1, o sea, a la 2 menos 1, acá arriba estaría elevado a la 1, no se pone, por la derivada de u, o sea, lo que está dentro del paréntesis. Y la derivada de lo que está dentro del paréntesis es la derivada de 1 es 0, más la derivada de x cuadrado, que será 2x. Acá está. Reitero, ojo, este signo menos, para eso se utilizan los corchetes, los paréntesis, y en su oportunidad se utilizarán también las llaves, porque este signo menos que está acá adentro está afectando todo lo que está, a todos los signos que están adentro. Así que ojo. Bien. En el denominador me va a quedar este factor que tienen acá, a su vez elevado al cuadrado. O sea que todo esto, con este 2 que está acá arriba, a su vez va a estar todo elevado al cuadrado. Recuerden que al tener una potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Y si acá ustedes tienen un 2 afuera de un corchete, será 2 por 2, 4. Por eso el denominador está elevado a la cuarta potencia. Bien, ahora Profe, una duda. ¿Por qué se canceló el 1 más 2x? Más x2, bueno, digo. ya lo voy a, ahora es el paso que sigue. Lo que pasa es que yo primero lo escribí y después lo cancelé. Hagan de cuenta que hasta ahora no he cancelado nada. O sea, lo único que hice fue tener ahí escrito acá 1 más x cuadrado elevado al cuadrado, y acá 1 más x cuadrado, y acá esto en el denominador elevado a la cuarta. Si yo tengo que este factor que está en el denominador, o esta base 1 más x cuadrado, se repite en cada uno de los dos términos que tengo arriba, yo puedo cancelar esto con esto y con esto. Ah, Eh, claro. entonces, si yo cancelo este factor con este y con este, acá, si voy a cancelar solamente uno de esos factores, ¿por qué? Porque acá está elevado a la 1. A pesar de que acá está elevado a la 2, acá está elevado a la 1. Entonces, cancelo este. Pero acá no puedo cancelar todo x, todo esta base elevado al cuadrado. Lo único que puedo cancelar es una de esas bases o uno de esos factores que están elevado al cuadrado. Entonces cancelo el 2. Y acá abajo lo mismo. Miren, es lo mismo que si yo, antes de tener esto cancelado acá, saco, ¿qué puedo sacar de factor común entre estos dos términos? 1 El 1, más claro. x cuadrado. Claro. Es lo único que puedo sacar factor común acá fuera del corchete. Claro. Sí, ahora entiendo. Muchas gracias. Bueno, bien. Ahora opero con esto que tengo acá, y acá lo que tengo que hacer es una distributiva. Al 2, multiplicarlo por 1, 2. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. Fíjense que este signo que, menos que está acá adelante, yo lo sigo manteniendo acá. Bien, menos, por eso el signo menos ahí, tienen 2x, esto quedó convertido en 1, sería 2x por 1, 2x por 2, 4x, por 2x sería 8x cuadrado positivo por el menos que está adelante, menos 8x cuadrado. Ahora, este término x cuadrado y este término x cuadrado son semejantes y se pueden sumar algebraicamente porque tienen la misma parte literal. ¿Cuál es la parte literal? X cuadrado. Entonces, más 2x cuadrado menos 8x cuadrado me da menos 6x cuadrado. Y este 2 está acá, queda como está. Bien. A ver.
¿Estamos bien con los ejercicios? Sí, ¿no? Sí, profe. Sería, pero el que estábamos viendo recién era el 177. Sí. Bueno, yo ahí vi el tema de las raíces en la derivada. ¿Estaban las raíces en la derivada segunda? A ver. Acá está. A ver, ya les muestro. Acá me había olvidado de decirles que tenían que encontrar las raíces de la derivada segunda, que acá lo tienen. Recuerden siempre que una función, como en este caso, la derivada segunda de esa función, es un cociente. Si a ustedes le dicen, tengo que hallar las raíces de esta función, cociente, con encontrar las raíces del numerador, solamente ya tengo las raíces de la función. ¿Por qué? Y acá viene un concepto que ustedes lo tienen que tener bien claro, y yo se lo dije siempre, chicos, estudien funciones. Esta materia se basa toda en funciones. Si yo encuentro las raíces del numerador, voy a decir que esas raíces son las raíces de la función I2' o la derivada segunda. ¿Mm? Si yo encuentro las raíces del denominador, esas raíces del denominador no son las raíces de la derivada segunda, son los polos de la derivada segunda. ¿Por qué? Porque anulan solo al denominador. ¿Mm? Y de ahí el concepto de ceros o raíces y el concepto de polo. Polos son los valores de la función de x que anulan solamente al denominador. ¿Mm? Entonces, si yo tengo que hallar las raíces de la derivada segunda, con igualar a cero solamente el numerador, voy a tener cuáles son sus raíces. Y acá lo hago en el paso que sigue, que es igualar a cero el numerador. De ahí voy despejando. Y llego a la conclusión de que esas dos raíces van a ser raíz de 1/3 positiva y negativa. Por eso acá lo tienen, raíz de 1/3 positivo y menos raíz de 1/3 o raíz de 1/3 negativo. Bien, tengo las dos raíces. Vamos a encontrar ahora la otra. Es decir, el otro parámetro que es I, para poder establecer o determinar la ubicación del punto de inflexión o de los dos puntos de inflexión que tenemos en este caso en el plano. Bien, acá lo tienen. Reemplazan primero a x por raíz de 1/3 en I. Me va a dar esto. Este es el único reemplazo que tengo que hacer por x. Y llego a la conclusión de que I vale 3/4 cuando x vale raíz de 1/3. Hago el mismo reemplazo de la raíz también en la función, pero ahora con la otra raíz que es menos raíz de 1/3 y llego al mismo valor. ¿Por qué llego al mismo valor para I? Porque acá el exponente que tengo para x es de orden par. Y si tengo un exponente de orden par, por más que esta raíz sea positiva y esta negativa, el resultado final va a ser el mismo. Entonces, los dos puntos de inflexión que tengo son, uno, para x igual a raíz de 1/3 e y igual a 3/4. Bueno, acá hay un error, hay que ponerle el signito menos acá adelante. Y el otro será menos
raíz de 1/3 para X, 3/4 para Y. ¿Mm? Bien. Bien. El ejercicio que sigue no difiere mucho de este. También tienen, acá en vez de tener 1 en el numerador, tienen un 2, que en definitiva es una constante, y en el denominador tienen el 4 más 9x cuadrado. Se deriva de la misma forma como hicimos hace un rato, o en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta que la derivada del numerador, como es 2, su derivada será 0, por el otro factor sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que en este caso es la derivada de 4, 0, la derivada de 9x cuadrado será 9 por 2, 18x, acá lo tienen. Este término se anula porque está multiplicado por 0 el paréntesis. El signo menos lo pongo acá adelante solito para que no me moleste. Y tengo 2 por 18, 36x. El denominador queda todo elevado al cuadrado. Acá lo tienen. Vuelven a derivar esta expresión, dejando ese signo menos acá afuera, afuera de la raya de fracción, y derivan de nuevo, o hacen la derivada segunda, que será la derivada del primer o del numerador, la derivada de 36x es 36, por el denominador sin derivar, acá lo tienen, menos el numerador sin derivar, acá está, por la derivada del denominador. La derivada del denominador es la derivada de u a la m. Y su derivada es m, acá lo tienen, por u a la m menos 1, o sea, por u a la 1. Acá lo tienen, a la 1. Por la derivada de u, o sea, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 4 es 0, la derivada de 9x cuadrado es 18x. Bien, todo esto queda dividido por el denominador al cuadrado. Si ya estaba elevado al cuadrado y lo vuelvo a elevar al cuadrado, 2 por 2, 4. Hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior, simplifico este cuadrado con este factor y esta potencia cuarta, me quedará 3. Resuelvo todo esto, acá lo ven, despejo, vuelvo a tener el concepto que al tener un cociente, hallar las raíces de ese cociente significa hallar las raíces solamente del numerador. Acá lo tengo. Igual a 0 el numerador. Voy despejando y llego a este valor que va a ser 4 sobre 27 o 4/27avos. Y al pasar este cuadrado al otro lado pasa como raíz. Acá lo tienen. La raíz es distributiva respecto del cociente y tendré la raíz de 4 sobre la raíz de 27. La raíz de 4 es 2, raíz de 27 queda así, expresado porque no es exacta. Sí podría ser exacta si fuera la raíz cúbica, pero no lo es, así que lo dejamos indicado como raíz de 27. Como toda la raíz tiene el signo más y menos adelante, tendré dos raíces, una positiva y la otra negativa, y del mismo valor absoluto. Bien.
esta es la parte final del ejercicio, donde ustedes podrán ver que tienen que reemplazar para encontrar la coordenada y, tienen que reemplazar a x por 4 sobre raíz de 27 primero, y después, bueno, ahí quedó medio junto el signo menos, pero es menos 4 sobre raíz de 27. Reitero, como está elevado al cuadrado acá la x y acá también, el valor de y va a ser el mismo para los dos puntos. Entonces voy a tener un punto de inflexión de coordenadas 4 sobre raíz de 27 para x y 3 cuartos para y, y otro punto de inflexión que va a ser menos 4 sobre raíz de 27 para x y 3 cuartos para y, 3 catorceavos para y. No todas las funciones tienen dos puntos de inflexión como un mínimo, sino que puede tener uno, ninguno, como es el caso de una recta, por ejemplo, de una parábola, por ejemplo. Ninguna de esas funciones tiene puntos de inflexión. Los puntos de inflexión que ustedes pueden ver, lo pueden ver, sí, seguro, en la función seno o la función coseno. Cada vez que la función seno o la función coseno, que ustedes la habrán visto, corta al eje de las x, en ese punto que corta tienen un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la definición de punto de inflexión, y esto ténganlo en cuenta para el examen final, porque una pregunta como esta puede ir en el examen final y decirle, profesor, ¿qué es un punto de inflexión? Y ustedes tendrán que contestar que el punto de inflexión es donde la curva cambia de cóncava a convexa o viceversa, de convexa a cóncava. Bien, tengan en cuenta esa preguntita teórica, como les dije también la otra vez, tengan en cuenta la preguntita teórica en el examen final del dominio de una función. No saben definir el dominio de una función y tampoco saben cuál es el concepto o la definición de dominio de una función. He escuchado un montón de cosas en este examen final que pasó ahora en julio, en donde le preguntaba a un alumno que me define el dominio, no sabía. Viene la pregunta de rigor. ¿Y qué es el dominio de una función? Y son todos los valores de x. No, no son todos los valores de x. Son todos los valores de x para los cuales la función existe. Puede haber un punto o un valor de x en donde la función es discontinua, por lo tanto, ese punto de x o ese valor de x no está dentro del dominio. Lo mismo si tienen un punto vacío en una función. Para el punto vacío, x no existe. Entonces no la puedo considerar como parte del dominio. Entonces, si yo les pido el dominio de una función donde tienen un punto vacío o una discontinuidad, ustedes me tendrán que decir todos los valores de x, excepto ese valor de x o esos valores de x donde la función no existe. Es muy simple, chicos. Toda la matemática es una cuestión de razonamiento, no de memoria. Y esta materia, muchos, la gran mayoría, la estudia de memoria y es el peor error que pueden cometer. Si no la estudian en forma deductiva, les va a costar un Perú porque, miren, realmente memorizar esto es imposible. Se olvidan un término y chao. Se les fue todo para otro lado. Así que, por favor, pónganse y estudien funciones. Yo les dije, hay temas como funciones y temas
como funciones trigonométricas. Cuando digo funciones, entran las trigonométricas. Y el tema del logaritmo. Bien. El ejercicio que sigue, que es el 179, también es un cociente y podrán ver acá que tienen que hacer lo mismo que hicieron en el paso anterior. Es decir, derivar. Derivan por primera vez. Acá tendrán la derivada de x, porque en realidad el término que tienen en el numerador de este ejercicio es x. La derivada de x, que acá lo tienen, es 1, por el segundo o por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. O sea, la derivada de lo que tienen acá, que es 2x. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Bien, resuelvo esto, 1 por 1, 1 por x cuadrado, menos x por 2x, menos 2x cuadrado. Este término y este término son semejantes, tienen la misma parte literal, puedo operar con ellos y tengo una x cuadrado menos 2x cuadrado, me queda menos una x al cuadrado. El denominador queda como está. Vuelvo a derivar de nuevo la derivada primera. Y me queda lo que tengo acá abajo. La derivada de esto, acá lo tengo, menos 2x, por el denominador sin derivar, acá lo tengo, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Cuando tienen expresiones como esta, un polinomio elevado a, a una constante, eso siempre lo tienen que derivar como u a la m. Recuerden que m se utiliza, o la letra m se utiliza para designar a una constante. Es decir, desde la letra A del abecedario hasta la letra M, se la utiliza para designar a una constante. En este caso, se utiliza M y esa constante es 2. De valor para letras desde N hasta el final del abecedario, se las utiliza para designar variables. De ahí que ustedes podrán ver que a veces la variable es X, la otra variable es Y o Y, como le quieran llamar, y a veces se utiliza Z, S, U, T, siempre las letras del final. Bien, me queda esta expresión. Acá hago el menos 2x por 1, acá lo tienen, menos 2x por x cuadrado, menos 2x cubo, y acá tienen 2x por 2, 4x, por 1, 4x positivo, por este signo menos que está delante, menos 4x. Después tienen 2x por 2, 4x, por menos, por menos x cuadrado, tengo menos 4x cubo. Este medio tenemos, empieza a aparecerme un cartelito que dice que mi conexión es inestable. Te cortan un poco el audio, profe. Sí, les aclaro que tengo hecho cambiar, me han cambiado el módem de Fibertel, pero después me terminan reconociendo que el cambio de módem no tiene sentido, sino cambian todo, en todo el edificio, porque es el problema que tienen todos los edificios, de que tienen mala señal. Y le digo yo, y bueno, ¿y por qué no lo cambian? Y me dicen, ¿por qué no tenemos equipos? ¿Por qué no tienen equipos?
porque la importación está cortada. Ah, bien, listo. No hablemos más. Pero para cobrar, cobran lindo, ¿no? Y no tienen los equipos. En definitiva, yo acá puedo agrupar términos con partes literales semejantes, como es este primer término y este tercer término, y decir menos 2x menos 4x menos 6x. El segundo término con el cuarto también lo puedo agrupar, es menos 2x más 4x me queda más 2x al cubo, o sea, positivo. El denominador queda como está, y con el numerador solamente voy a encontrar las raíces. Acá lo igual a 0, saco factor común 2x, me va a quedar que es menos 3 más x cuadrado, y al igualarlo a 0, para que esto me dé 0, es indudable que acá x tiene que valer 0, porque 2 por 0, 0, por lo que tenga dentro del paréntesis 0, entonces 0. Acá la tienen. Las otras dos raíces que me faltan, ¿de dónde las voy a sacar? Cuando se me haga 0 el paréntesis. ¿Y cuándo se me va a hacer 0 el paréntesis? Lo despejo de acá. A esto que está entre paréntesis lo hago igual a 0 y despejo de x cuadrado. Acá lo tiene. Despejo de acá x y me queda que en definitiva las otras dos raíces van a ser raíz de 3 positiva y raíz de 3 negativa. Y tengo las tres raíces que me anulan esta expresión. Después me queda nada más que por separar, o sea, como sé que tengo tres raíces, voy a saber que tengo 3 puntos de inflexión. Esos 3 puntos de inflexión tengo que definir la coordenada y para verlo en el plano al punto, y lo único que hago es reemplazar por cada una de estas tres raíces a x en la función y. Acá lo tienen. Y me da que un punto de inflexión tiene coordenada 0, 0. Es decir, que va a estar en el origen de coordenada. El otro es raíz de 3 para x, raíz de 3 sobre 4 para y. Y el último es menos raíz de 3 para x, menos raíz de 3 sobre 4 para y. Es decir, voy a tener un punto de inflexión de coordenada 0, 0, quiere decir que va a estar en el origen de coordenada. El otro punto de inflexión va a estar en el primer cuadrante, porque tanto x como y para definir el punto son positivos. Y el tercer punto, o el tercer punto de inflexión, va a estar ubicado a donde x es negativa e y es negativa, por lo tanto, si me voy a un eje de coordenadas cartesianas, voy a ver que este tercer punto está en el tercer cuadrante. Hola, profe, una duda. ¿Por qué acá en este caso sería x1 igual a 0? Porque cuando yo igualo a 0 el numerador, este es el numerador. Ujú. Al igualarlo a 0 acá, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago para encontrar estas raíces? O la raíz de este polinomio. Y tengo, para aplicar el teorema de Pascal, o para hacerlo más fácil, si no me acuerdo el teorema de Pascal, saco factor común acá, saco factor común 2x. Claro. Acá, factor común 2x. Por el paréntesis, acá sería por menos 3, más x cuadrado. Ahora, si esta expresión que tengo acá abajo, esta expresión, me da igual a 0, ya a simple vista, yo puedo decir que para que esta expresión sea igual a 0, acá lo tienen, x tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque al reemplazar x acá por 0 y acá también por 0, voy a tener 2
por 0, 0. Por menos 3, 0. Entonces, una de las raíces es 0. Ah, claro. ¿Mm? Y las otras dos raíces las tengo que sacar de adentro del paréntesis, porque esta x vale 0. Ujú. Esto se hace 0 cuando x vale 0. Pero ¿y cuándo? Porque son 3 las raíces. Acá me lo está indicando el exponente 3. ¿Y cuándo? ¿Cuáles van a ser las otras dos raíces? Y para que toda esta expresión que tengo acá se me haga 0, y se me tiene que hacer 0 el paréntesis. Entonces de ahí deduzco que si yo hago igual a 0 el paréntesis solamente, voy a tener que x cuadrado es igual a 3. Acá lo tengo. Y de acá tengo las dos raíces que serían más y menos raíz de 3. O sea, lo que sería, hace primero el paréntesis 0 y después ya ahí ves cuáles son. Claro. Y lo único que me interesa acá, porque si yo, fíjense, reemplazo a x por raíz de 3 acá, si la reemplazo acá me va a quedar 2 por raíz de 3. No se me hace 0 ese factor, pero sí se me va a hacer 0 acá, cuando reemplace a x por raíz de 3. O sea, acá me va a quedar 2 por raíz de 3. Pero acá pongo raíz de 3 al cuadrado, me queda que es igual a 3. 3 menos 3, 0. Por lo tanto, 0 por raíz de 3 por 2 es 0. Entonces, esta es la otra raíz. Claro. Cuando Muchas gracias. bueno, bueno, quedan dos ejercicios, chicos, por resolver que siguen, digamos que la misma forma para resolver. Y ya les reitero, en la hoja 3 que tienen ustedes ahí de puntos de inflexión que yo les subí ayer, autogestión, a ver, acá está la hoja 3, no, acá. Fíjense, acá tienen, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios. Son 7 ejercicios que tienen para resolver con el correspondiente resultado. Miren los valores que tienen esta función. También miren esto. Claro que si ustedes tienen que representar esos puntos, y van a tener que resolver esto, indudable. Pero para nuestro caso se deja solamente expresado de esta forma. No hace falta que resuelvan todo y cada uno de las dos coordenadas. Esto yo se los voy a pasar resuelto el jueves. Mientras tanto, ustedes podrían ir viendo si lo pueden ir resolviendo. Y después, si les da el mismo resultado, que están acá, ustedes lo ven acá al lado, entonces quiere decir que lo han resuelto bien y que se acuerdan de todo lo que es la parte algebraica. Si no lo pueden resolver porque le da valores distintos a esto de resultado, bueno, cuando yo el jueves les suba los ejercicios resueltos, ustedes van a poder ver ahí en qué se equivocaron o por qué no les daba o por qué ni siquiera lo pudieron empezar. Así que por hoy dejamos esto acá y yo la clase que viene les voy a empezar a dar, que eso seguramente se lo voy a subir el lunes de la semana próxima, la parte de gráfica aproximada de funciones. Así que si no tienen ninguna otra duda con respecto a lo que hemos visto, podemos dejar acá esto y nos veremos el próximo martes, perdón. El martes que viene, sí. Ah, el martes que viene. No, el lunes es feriado, ¿no? Sí, el lunes, profe. Sí, profe, el lunes. Ah, bueno, qué mala suerte que tenemos para los martes.
porque yo pensé que iban a hacer el feriado el martes y después iban a pasar el lunes como puente. Pero bueno, tendremos que tener solamente el lunes feriado. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, nos veríamos el martes de la semana próxima. ¿Mm? Bueno, profe, nos vemos. Cuídese. Bueno, gracias. Gracias, Igualmente, profe, nos vemos. Chao. gracias. Igualmente, ¿eh?